tal y como lo hace el evangelista Mateo. Supongo que no llevaréis Biblia, no os preocupéis, escuchar la lectura. Voy a leer, por si alguien tiene interés, en Mateo capítulo 27, versículos desde el 45 hasta el 56. Dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hoy, como viernes, lo que hacemos es recordar el momento preciso en el que nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu estando clavado en la cruz. La muerte de Jesús, como digo, es uno de los eventos más importantes. Y de forma interesante, un día como hoy siempre se han recordado las cosas que el Señor Jesús dijo desde la cruz. Pronunció 7 frases que se han hecho, famosas, fundamentales en todo lo que tiene que ver con la historia de la salvación del hombre. Él, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, expresando su espíritu de amor y de perdón por aquellos que le habían clavado en una cruz. Dijo al que estaba clavado a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pensando en su madre, que estaba a los pies de la cruz llorando, rota, le dijo: madre, he ahí a tu hijo. Con lo que estaba haciendo era encargando a su discípulo Juan que cuidara de su madre. Ni aún en los momentos en los que estaba a punto de morir se olvidaba de aquellas personas a las que amaba. En un momento de gran angustia y de gran dolor, no solo físico, sino también espiritual, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento su espíritu estaba tan acongojado por el peso del pecado que estaba cargando, que en este momento era incluso incapaz, él, que era Dios, de sentir al Padre Celestial. Dijo también: tengo sed, como una expresión clara de lo que estaba viviendo su cuerpo. Él era hombre completamente, al mismo tiempo que Dios completamente, y por tanto en esta situación estaba sufriendo muchísimo y estaba teniendo sed. Dijo también en los momentos finales: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su vida. De tal manera la entregó que instantes después dijo: consumado es. Y unos instantes después expiró. Cuando lees en el Evangelio de Mateo, dice que al clamar por última vez sucedieron una serie de cosas que fueron absolutamente impactantes. Por ese orden, dice que en primer lugar se rompió el velo del templo. En segundo lugar, se produjo un terremoto.
Y en tercer lugar, de forma maravillosa, las tumbas de algunos santos se removieron y salieron resucitados de alguna manera, y durante un tiempo pudieron vivir de nuevo. Me gustaría especialmente en este tiempo en el que recordamos la muerte de Jesús, centrarme en uno de esos eventos que ocurrieron en el mismo momento de la muerte de Jesús. El velo se partió, dice Mateo, de arriba a abajo, y ese rompimiento fue algo que verdaderamente tiene un significado fundamental en la vida de cada una de las personas que habitamos, han habitado y habitarán la tierra en algún momento. Porque nada de lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido escrito por estar escrito, ¿verdad? Por capricho o simplemente porque se le ocurriera, sino cada una de las cosas que están escritas en la palabra de Dios tienen una razón, tienen un sentido y desde luego tienen una enseñanza para nuestra vida. Que el velo se rompiera, en primer lugar me gustaría decir que es un acto absolutamente sobrenatural. Muchos dicen, como hubo un terremoto, se rasgó el velo. Pero esto es absolutamente imposible por varias cosas. En primer lugar, porque el terremoto vino después del rompimiento del velo. Lo que Mateo hace al explicar lo que ha ocurrido es dar una especie de pauta temporal. Cristo grita en un último grito, que tal vez, como dice Marcos, es simplemente el grito de consumado es, ¿verdad? Y en ese último grito se produce lo que está ocurriendo. Jesús muere, el velo se rompe, el terremoto se produce y algunos santos son resucitados. Por tanto, el velo se rompe antes del terremoto y después del grito. El templo no tuvo ningún tipo de daño. Una cosa tan especial como era el templo de Jerusalén, si hubiera sufrido algún tipo de daño, esto estaría reflejado en multitud de documentos de aquellos tiempos. Pero el terremoto sucedió y sin embargo respetó el templo del Señor. Ahora os explicaré por qué. Y en último lugar, hay que decir que el velo, según nos cuenta el Antiguo Testamento, estaba muy bien sujeto con arnillas de oro en una vara muy grande de madera. Pero además, y con esto lo que quiero es dejar zanjado este tema, quiero explicaros lo que era ese velo. Claro, nosotros decimos velo y nos imaginamos una gasa, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos un velo en casa, unas cortinas, ¿verdad? Decimos, bueno, pues unas cortinas, pues será algo así como esto. La tocas y no llega a 1 milímetro. La cortina, el velo del templo, eran unos cortinajes de 20 metros de alto por 18 de ancho y 8 centímetros de grueso. 8 centímetros de hueso de una tela que estaba hecha y cosida a partir de pelo, de cabra y de otras cosas. Es decir, aquello no se rompía. Así de claro, hay que decirlo. Por lo que efectivamente podemos ver que el rompimiento del velo era algo que verdaderamente no era algo que se produjera por casualidad. Porque la función que tenía lo decía todo. ¿Para qué servía ese enorme cortinaje que había en el templo de Jerusalén? El velo del templo estaba separando las dos instancias más importantes del templo. El templo de Jerusalén era un templo que había sido levantado para adoración a Dios, al Jehová de los ejércitos, o al Yahvé, como queráis decirlo, ¿verdad? Y separaba la estancia del lugar santo con la del lugar santísimo. En el lugar santo entraban constantemente los sacerdotes a presentar las ofrendas diarias que la religión de Israel pedía.
Pero en el lugar santísimo, que era el lugar de la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y su función era entrar para presentar una ofrenda llamada holocausto, que era la ofrenda que servía para pedir a Dios perdón por los pecados que el pueblo había cometido durante todo un año. Entraba de una manera muy especial, entraba completamente cubiertos, no podía levantar la cabeza, incluso entraba con el pie atado a una cuerda por si acaso la presencia de Dios era tan poderoso que el sumo sacerdote caía muerto para que pudiera sacarse el sacerdote el cuerpo de la persona muerta. Es decir, el lugar santísimo era un sitio tan especial, tan importante, tan místico, tan fuerte, había una presencia de Dios tan importante que tenía que estar bien cerrado, porque ahí no podía entrar ningún ser humano por el mero hecho de que era pecador. La cortina del templo era la cortina de separación del hombre con Dios. Dios, ese era su sitio, podemos decirlo, de una manera visual, está ahí, en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, y en la presencia de Dios no puede haber pecado. En la presencia de Dios no puede haber pecado. Luego, esa cortina lo que hacía era mostrar la separación que el hombre tiene con Dios por culpa del pecado. Y qué curioso, qué precioso, que precisamente cuando el Señor Jesús grita, expirando, en ese momento la cortina se rompe. Dice Mateo, de arriba a abajo. Se rasga completamente, desde arriba hasta abajo. Y queda, el lugar santísimo queda abierto de una forma maravillosa. La separación que se efectuaba en ese momento queda completamente rota. ¿Qué significa, por tanto, eso? Pues la ruptura del velo es muy importante, porque lo que nos está diciendo es que el pecado ha sido pagado. Cuando Cristo expira, sucede una especie de, perdonadme la palabra, de transacción espiritual, por medio de la cual Cristo carga con el pecado de toda la humanidad. Y lo que antes era imposible para el hombre, que es llegar a Dios, en este momento hay una posibilidad. El velo era inevitable. El hombre no tenía capacidad para entrar detrás de ese velo. Pero el hombre no tiene ni capacidad ni ganas de conocer a Dios. Es interesante lo que nos ocurre siempre que vamos a predicar a una persona sobre Dios, como ha dicho antes el pastor. Parece como si la gente no quisiera tener líos. La Semana Santa la han convertido en una burla. La Semana Santa, que tal y como sucede en estos momentos, en estos días, es una burla completa, paseando figuras. Muchas veces esos costaleros no van en las mejores condiciones. No quiero hablar más sobre ese tema, ¿verdad? Pero utilizan algo tan santo, tan bueno, tan precioso como es la muerte de Jesús, simplemente para pasar algo entretenido. El velo nos separaba y el velo ya no tiene sentido, porque Dios lo ha roto de arriba abajo, pues la factura de nuestros pecados fue perdonada en el mismo momento en el que Jesús dijo: consumado es, ya se ha pagado lo que había que pagar por los pecados de cada una de las personas que tienen que ocurrir. Y hay algo que no sabía yo. Fijaros, estuve mirando todo esto y hubo algo que me llamó la atención. Mateo, de una forma muy interesante, nos dice la hora en la que esto ocurre, la hora novena, las 3 de la tarde, para que nos entendamos. Según el horario judío, se llamaba la hora novena. A la hora novena era cuando el lugar santo, el atrio que estaba antes del velo, estaba lleno de sacerdotes. ¿Por qué?
porque en esa hora es cuando los sacerdotes comenzaban a efectuar los sacrificios diarios. En ese momento, mirando, no salían de su asombro, pues vieron como la cortina se rompía sola, aparentemente, de arriba abajo, dejándose abierto para todos los sacerdotes que había allí la visión de lo que había en el lugar santísimo. Los sacerdotes en este momento, yo imagino que no podrían ni entender lo que acababa de pasar, pero con el tiempo lo entendieron. Es muy interesante que Lucas, cuando escribe en Hechos 6-7, muchos sacerdotes obedecían la fe. ¿Por qué? Cuando ellos habían sido siempre los enemigos principales de Jesús. Sin embargo, a partir de entonces, los sacerdotes empiezan a obedecer la fe. Claro, es normal. Es que muchos estaban allí dentro, en el lugar santo, preparando los animales para el sacrificio, y de repente ven con sus propios ojos como el velo se parte de arriba abajo. Cuando después les cuentan, Jesús gritaba, el velo se partía. La puerta está abierta para que nosotros podamos encontrar la presencia de Dios. Y por eso muchos sacerdotes, viendo esto, después de haber peleado por 3 años con Jesús, entregaron sus vidas. Ellos sabían lo que significaba, porque todo el Antiguo Testamento estaba cargado de profecías en las cuales se hablaba del Mesías que había de venir para poner una nueva relación entre Dios y los hombres. Ellos no habían creído en Jesús y habían visto muchísimos milagros y habían visto mensajes y habían escuchado mensajes impresionantes y no habían querido creer en Jesús. Pero ante la visión del velo partido y partiéndose, creyeron muchísimos. Quiere decir, ya no hay nada que impida a las personas acercarse a Dios. También lo que quiere decir es que la obra había sido completada. La obra de salvación del ser humano había sido completada. Como digo, solamente entraban una vez al año. Cuando entraban, el sumo sacerdote una vez al año presentaba las ofrendas de sangre de un cordero limpio, un cordero perfecto que moría, y se ofrecía esa sangre para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y esto era una figura de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, completamente santo porque no había pecado, completamente hombre y por eso podía morir por todos los hombres, completamente Dios y por eso tenía capacidad de no ser pecador y de poder acercarse a nosotros. Y lo que se hacía constantemente se produjo una vez más, pero esta vez con un sacrificio que verdaderamente terminaba con la obra que no se había podido hacer hasta ahora. Hebreos 10 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio y para siempre, se sentó a la derecha de Dios. ¡Qué impresionante! Cristo, el unigénito Hijo de Dios, Dios encarnado, viene a la tierra para estar con su creación. Él fue el creador. Viene a la tierra para explicarnos cómo somos, para explicarnos el porqué de ese problema tremendo que hay dentro de nosotros y que no podemos ni siquiera explicarnos nosotros mismos. Él vino para mostrarnos que sin Él no hay camino de salvación, que todos los esfuerzos que nosotros hagamos por ser buenos, por ser buena gente, son esfuerzos que van a quedar completamente decepcionados, que no va a haber futuro. Vino, estuvo aquí y en la cruz paga por cada uno de los pecados que tú has cometido y que yo he cometido. Él efectúa una obra que es completa, es suficiente, más que suficiente diría yo. Él vale más que todos nosotros juntos, ¿verdad? Hace una obra y un sacrificio que es
suficiente y nos trae la esperanza de acercarnos a Dios. Ya no hacen falta sacerdotes. Ya no necesitamos intermediarios porque el velo se partió. Ya no necesitamos sacerdotes que nos lleven las ofrendas a Dios, porque además cada uno de nosotros, cuando creemos en el Señor, somos sacerdotes. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso lo dice nada más y nada menos que Pedro. Pedro dice eso. Ya no hay una casta especial que es la que nos lleva delante de Dios. Cada un hijo de Dios es un sacerdote. Por tanto, puede estar en el lugar santo presentando sus propios sacrificios. Porque hemos recibido de Cristo la posibilidad de hacerlo. Y cuando tú buscas a Dios, tú mismo puedes encontrarlo. Quizá en la soledad de tu habitación, tú puedes hablar con Dios y puedes pedirle perdón por tus pecados y puedes pedirle ayuda en los momentos difíciles, porque hubo uno santo, el Cordero de Dios maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y pagó para que nosotros pudiéramos tener esa posibilidad. Por tanto, lo que quiere decir es que el camino está abierto. Podemos acercarnos a Dios. Antes no. Bueno, de hecho teníamos que pasar por los sacerdotes. Pero ahora ya no. El camino está abierto. Porque el velo se rasgó de arriba abajo. Y tú puedes entrar en la presencia de Dios, porque la obra está hecha. Hebreos, una vez más, dice lo siguiente. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. El velo se rompió. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y aquí sabemos algo más. La cortina era un símbolo del cuerpo de Cristo. Dice, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. A través de Cristo todo hombre, toda mujer tiene un camino para acercarse a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre intenta de muchas maneras acercarse a Dios. Todas las religiones humanas son eso, intentos humanos para acercarse a Dios. Las personas intentamos ser buenas, pero no conseguimos nada. Porque la maldad que habita en nuestro corazón es tan grande que si no fuera por Jesús, nosotros estaríamos totalmente perdidos, condenados al infierno. Dice otra vez más Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchos hoy están intentando, por medio de actos religiosos, acercarse a Dios. Estoy seguro que aunque algunos están tratando esta Semana Santa como motivo de fiesta, para muchos es un acto auténtico. Y creen que por medio de la religión y por medio del realizar ciertos actos litúrgicos van a encontrar algún tipo de esperanza. Pero ¿sabes qué? No es así. No es así. Porque no tenemos capacidad nosotros personalmente para hacerlo. Pero hubo uno que estando en la cruz dijo, consumado es. Se rompió el velo y aquellos que creen en Jesucristo pueden entrar en la presencia de Dios. Jesús es, por tanto, nuestro Salvador.
Jesús es aquel que tiene una esperanza para nosotros. El otro día me enteré de algo que me llamó mucho la atención. No sé si sabéis que en Jerusalén los judíos siguen intentando levantar su templo de nuevo. Están trabajando y están preparándolo todo para que esto vuelva a suceder. Según leía en Protestante Digital, las vestiduras de los sacerdotes hace tiempo que están preparadas, ya las han cosido, siguiendo todas las indicaciones que aparecen en el Antiguo Testamento. Y seguramente ahora, o están a punto, ya han construido de nuevo el gran cortinaje, la cortina. Ya están preparándose y ya digo, seguramente la cortina también está ya preparada. Lo que Dios rompió, los religiosos lo quieren volver a realizar, lo quieren volver a poner. Lo que Dios abrió, se quiere volver a cerrar. Y sabéis que eso no es nada más que la seguridad de un fracaso absoluto. Amamos a los judíos. Es la gente a la que vino el Señor Jesús. Y sin embargo, qué lejos están de Él. En ese esfuerzo de coser lo que Cristo rompió. Todo intento humano será simplemente la consecución de una tradición, de una religión. Pero Dios no nos trae religión, Dios nos trae una relación para tener con nosotros. Dios quiere tratar contigo personalmente. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere encontrarse contigo en el camino. Él quiere hacerlo. Él quiere que no veas el tema religioso como algo que hay que hacer. Vamos los domingos a la iglesia y cumplimos. Y Dios ya nos perdonará. No es eso. No es ni mucho menos eso. Tú estabas separado completamente de Dios por culpa de tus pecados y no tenías ningún tipo de esperanza. Mira tu vida. Explícame. Yo te puedo explicar la mía. Y antes de conocer al Señor, no valía nada. Cuando echamos un vistazo a lo que era nuestra vida, aquellos que no conocemos al Señor, antes de Jesús decimos, ojalá y me hubiera convertido antes, ojalá y hubiera encontrado a Cristo antes. Y por eso yo quisiera hoy, si hay alguien aquí que todavía no se ha encontrado con Jesús directamente, que todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, que todavía sigue lejos del lugar de Dios, aun cuando la puerta está abierta, que se lo piense muy bien. Porque como decía antes el autor de Hebreos, ¿cómo podremos salvarnos si dejamos pasar una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si decimos esto no puede ser? Mirad, el domingo vamos a celebrar otra cosa diferente. Hoy celebramos, o conmemoramos, mejor dicho, una muerte. El domingo vamos a celebrar por todo lo grande la vida que Cristo quiere traer para tu vida. A lo mejor tú hoy todavía estás muerto espiritualmente. Si tú estás muerto espiritualmente, si tú no te has encontrado con Jesús, si tú sigues nadando en medio de tus pecados, de tu ansiedad, de tu dolor, de tu tristeza, de ese no saber qué va a ser de mí, si todavía estás ahí, quiere decir que no has pasado por el velo roto, que te has quedado atrás. Y yo te digo, pobrecito, pobrecita, pero te lo digo con una sonrisa, porque hoy delante de ti se está exponiendo el camino de salvación, el camino de la vida, el camino que te permite que cambies completamente y que tu vida sea totalmente transformada. Por eso a mí me gustaría hoy que durante unos minutos inclináramos nuestras cabezas. Mirad, hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Hoy, y no otro. Hoy, ¿qué día es? Hoy es 7 de abril. Hoy 7 de abril puede ser el día en el que pases de muerte a vida. Y yo te digo, si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, yo te digo, hazlo.
hazlo hoy. No es que tengas que hacer nada en especial, simplemente se lo tienes que decir a Jesús. Él te va a ir acompañando, igual que te ha acompañado hasta ahora, te va a ir acompañando en diferentes situaciones. Pero si tú no has entregado nunca tu vida a Jesucristo, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, habla con Él. Dios te está escuchando, ¿eh? Y dile: Señor, estoy aquí. No sé si termino de entender lo que está ocurriendo en este momento, pero yo me doy cuenta que necesito que algo suceda en mi corazón. Yo quiero pedirte, Señor, que toques mi vida. Quiero decirte, Señor, que necesito de ti. Señor, que perdones mis pecados, que traigas salud a mi corazón. Señor, yo quiero pedirte que tú me perdones por tanta y tanta maldad como he cometido, por tantas situaciones terribles en las cuales he manchado tu nombre, he insultado tu nombre, tantos pecados cometidos, tantos errores realizados. Señor, reconozco que soy un pecador y necesito que tú traigas vida a mi vida. Perdóname, me arrepiento de todo corazón. Si lo estás diciendo en este momento, que sepas que Dios te está escuchando. Díselo. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, habla con Dios, Él te está escuchando. Dile: me confieso un pecador, te pido perdón por todos mis pecados y te suplico que me cambies. Bendito Dios, yo quiero darte muchísimas gracias por este momento. Señor, yo sé que tú estás tratando con algunas vidas aquí y te ruego, Señor, que tú traigas a esas vidas esperanza, Señor. Gracias por este momento, Señor, gracias por este día tan especial, gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque en ella tenemos esperanza y vida. Gracias, Señor, porque has permitido que me encuentre deprimido, destrozado, hundido, quebrantado, para que me dé cuenta que yo no puedo salir de ahí, sino que solamente a través de la obra que se realizó en una cruz es que yo tengo esperanza. Bendito Dios, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si has hecho esta oración, pero si quieres, aquí estamos. No solamente yo, el pastor y muchos otros hermanos que estarán por aquí. Ahora después vamos a tener un rato, nos van a decir algo para después de este tiempo, ¿verdad? Estamos a vuestra disposición. Mira, decidir caminar con Jesús es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Y te diré por qué. Porque en algún momento nos vamos a enfrentar con el juez justo, que ha de juzgar todo lo que hemos hecho. Por eso, si no tienes a Cristo, no tienes esperanza. Yo te animo que lo que ha ocurrido en este día te sirva para bien, para dar ese paso. Así que voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen y os ruego que os pongáis de pie.